Muy bien, pues vamos a considerar lo que el Señor tiene para nosotros en esta tarde. Si en el ánimo de recomendar una serie de televisión que recientemente empezamos a ver, mi esposa y yo, les puedo decir que se trata de un hospital público en Nueva York, la serie. Y la característica de su director general es que ante toda circunstancia pregunta a su personal, ¿cómo puedo ayudar? Y como lo repite constantemente, el Señor me llevó a considerar que Jesús hizo una pregunta muy parecida. Pero eso también me llevó a considerar algunas de las preguntas que hizo Jesús. Y aparte de esa, podemos considerar otras dos. La primera y la última que Él hizo y que constan en la palabra del Señor. La primera pregunta: ¿por qué me buscaban? Vamos a considerar lo que dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, a partir del párrafo número 40. La Escritura nos dice así: el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios reposaba en él. Todos los años los padres de Jesús iban a Jerusalén durante la fiesta de la Pascua. Y siguiendo su costumbre, cuando Jesús cumplió 12 años, fueron a Jerusalén para la fiesta. Cuando la fiesta terminó y emprendieron el regreso, sucedió que el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo notaran. Como ellos pensaban que el niño estaba entre los otros viajeros, hicieron un día de camino y mientras tanto lo buscaban entre los parientes y conocidos. Como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén para buscarlo allí. 3 días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, a quienes escuchaba y les hacía preguntas. Todos los que lo escuchaban se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando sus padres lo encontraron, se sorprendieron y su madre le dijo: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Con qué angustia tu padre y yo te hemos estado buscando?» Y él les respondió: «¿Y por qué me buscaban? ¿Acaso no sabían que es necesario que me ocupe de los negocios de mi padre?» Ellos no comprendieron lo que Jesús dijo, aunque se fue con ellos a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Por su parte, su madre guardaba todo esto en su corazón, y Jesús siguió creciendo en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y con los hombres. Aquí podemos considerar esta primera pregunta del verso 49. ¿Por qué me buscaban? Jesús tenía solo 12 años y ante lo sucedido es completamente lógico que sus padres le fueran a buscar. Acabamos de leer en el párrafo 40 que el niño crecía, Lucas 2, el niño crecía en sabiduría y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios reposaba en él. Entonces podemos descartar que Jesús haya hecho una pregunta tonta a sus padres, porque era un chico sabio que tenía sorprendidos a los doctores de la ley, y en el párrafo 47 leímos que todos los que lo oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Entonces, ¿por qué preguntó esto a sus padres? Es posible que no podamos responder a esto sin considerar la siguiente pregunta que les hizo. ¿Acaso no sabían que es necesario que me ocupe de los negocios de mi padre? Y así como vemos que sus padres no comprendieron sus preguntas, quizás nosotros tampoco, porque todo lo vemos y analizamos desde el punto de vista de la lógica humana. Pero todo en la vida de Jesús no tiene justificación en la lógica humana, sino en la lógica del reino de los cielos. No tiene lógica su nacimiento virginal. No tiene lógica que se haya perdido de sus padres a los 12 años. No tiene lógica que se haya ido a bautizar y su pariente Juan se lo dijo.
ni que en ese momento se hayan abierto los cielos, ni que el Espíritu Santo haya descendido en forma de paloma y se haya escuchado la voz de Dios señalando que Jesús es su Hijo amado en quien Él se complace. Tampoco tiene lógica que Jesús haya enfrentado a la clase religiosa de su tiempo, confrontándolos a su hipocresía y pasando por encima de ciertos estatutos de la ley. Tampoco tiene lógica que sanara con su palabra a los enfermos o resucitara a los muertos. Tampoco tiene lógica que habiendo venido a este mundo para salvarlo, haya sido perseguido y condenado al martirio y a la muerte por los religiosos de su tiempo, que supuestamente eran depositarios de la ley de Dios, y menos aún que haya resucitado al tercer día de su muerte, y tampoco que luego de 40 días de haber resucitado, subiera a los cielos entre las nubes ante la mirada atónita de sus seguidores. Entonces, ¿por qué habría de seguir nuestra lógica lo que preguntó a sus padres? Bueno, pues esa primera pregunta es la que podríamos intentar responder cada uno de nosotros. ¿Por qué buscamos a Jesús? Esta es una pregunta que cada quien debemos responder de manera muy honesta. Los padres de Jesús lo buscaban porque era todavía un niño y ellos se confiaron de que venía con toda la cuatitud de regreso a Nazaret. Y al darse cuenta de su descuido reaccionaron de una manera lógica. Y tú, amigo, amiga, que nos acompañas en esta transmisión, en nuestro tiempo con Dios, ¿por qué buscas a Jesús? Esa sería la pregunta. ¿Por qué buscas a Jesús? ¿Será porque Dios puso en tu corazón el deseo de hacerlo? ¿O porque estás desesperado, desesperada por una solución para tu vida y tus problemas? ¿Será porque tienes miedo de las circunstancias actuales y temes por tu vida o por la de tus seres queridos? ¿O porque necesitas su consuelo por aquellos que has perdido? Si le buscamos por alguna necesidad, seguramente lo encontraremos, así como lo encontraron sus padres y pudieron descansar de su afán. Si le buscamos porque Dios puso en nuestro corazón hacerlo, hallaremos que en Él está la máxima sabiduría disponible en esta vida. Y al seguirle, creceremos y nos fortaleceremos, nos llenaremos de sabiduría y la gracia de Dios reposará sobre nosotros, tal y como leímos en el verso 40 recientemente. Ahora, dice así, el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios reposaba en él. Y esta es la condición a la que nosotros podemos llegar si nosotros le buscamos, si esa es nuestra razón para buscarle. Y si lo buscamos para buscar consuelo, alivio, fortaleza, también la hallaremos, porque en él está el principio de vida que todos nosotros necesitamos. Ahora vamos a la última pregunta, no digo la siguiente, la última pregunta. Decíamos que íbamos a considerar la primera y también la última pregunta que hizo Jesús de acuerdo con lo escrito en la Biblia. La última pregunta que hizo a sus discípulos fue precisamente a Pedro, quien le había negado 3 veces, tal y como Jesús le había anunciado que lo iba a hacer. Vamos a considerar lo que nos enseña el capítulo 21 del Evangelio de San Juan, a partir del párrafo número 15. La escritura dice así: Cuando terminaron de comer, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?
Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y la tercera vez le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Y Pedro se entristeció de que la tercera vez le dijera: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te vestías e ibas a donde querías, pero cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te vestirá otro, y te llevará a donde no quieras. Jesús dijo esto para dar a entender con qué muerte glorificaría a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. A mí me hubiera encantado que la última pregunta de Jesús a alguno de sus discípulos fuera: ¿me amas? Y así podríamos habernos extendido en esa consideración si cada uno de nosotros amamos al Señor. Tenemos que recordar que el primer mandamiento de Dios para su pueblo fue: amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y podríamos nosotros haber desarrollado todo el tema o el cuerpo de este mensaje alrededor de esta pregunta: ¿me amas? Y evidentemente, bueno, al pasar por aquí, también podemos nosotros considerar y preguntarnos: ¿verdaderamente estamos amando al Señor tal y como Él lo ha ordenado? Pero, pues esa no fue la última pregunta de Jesús. Continuamos leyendo. Estamos en el capítulo 21 del Evangelio de San Juan y vamos ahora en el párrafo 20. Al volverse Pedro, vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y que le había dicho: Señor, ¿quién es el que te entregará? Cuando Pedro lo vio, le dijo a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le dijo: si yo quiero que Él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Jesús, si yo quiero, ¿a ti qué? Tú sígueme. De allí surgió la idea entre los hermanos de que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no lo dijo porque no moriría, solo le dijo: si yo quiero que Él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Ese es el discípulo que da testimonio, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y que las ha escrito, y sabemos que su testimonio es verdadero. Jesús también hizo muchas otras cosas, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Tenemos aquí una escena en donde Jesús está hablando íntimamente con Pedro, ese hombre agresivo, impetuoso, ese mismo que se lanzó al agua para caminar sobre las aguas cuando el Señor le dijo: pues ven. Ese mismo que sacó su espada a la hora de que Jesús iba a ser arrestado y agredió a aquel criado del sacerdote. Ese mismo que Jesús le había advertido que lo iba a negar, había dicho que lo iba a seguir hasta la muerte y no sé qué. Y ese mismo que tuvo que llorar por haber traicionado al Señor, por haberlo negado. Ese mismo, el impetuoso, hablando en cortito con el Señor. Y junto se acerca el otro, el discípulo amado, aquel que había recostado su cabeza en el pecho del Señor durante la cena, aquel que tenía un temperamento completamente distinto al de Pedro. Juan era este discípulo amado. Y entonces cuando se acerca Juan, Pedro siente que su espacio vital es
violentado, que es invadido. Y entonces le dice al Señor, ¿y este qué? O sea, dice, ¿y este qué? O sea, ¿con qué desprecio? No dice, ay, te busca nuestro hermano Juan. No, dice, ¿y este qué? Y el Señor le dice, ¿y a ti qué? ¿A ti qué? Y este es precisamente un retrato de lo que sucede muchas veces en el cuerpo de Cristo. Unos que tienen una unción para hacer algo, tratan de menospreciar o de entorpecer o detener lo que otros pueden hacer por el Señor. Y tratan de establecer una serie de tropiezos para que otros no se acerquen, para que otros no tengan el mismo grado de revelación, de conocimiento o no sé, tantas cosas que pueden surgir a manera de envidia, a manera de tratar de manipular o de monopolizar la relación con el Señor o la revelación o la unción de Dios, como si eso fuera posible. Y entonces el Señor le dice, ¿y a ti qué? ¿Y a ti qué? Y eso deberíamos nosotros de aprenderlo, porque precisamente eso es lo que impide que el cuerpo de Cristo sea uno solo. La oración de Jesucristo en Juan 17 clama por la unidad del cuerpo de Cristo. Padre, que así como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ese es el anhelo del Señor Jesucristo para todos nosotros quienes estamos en Cristo. Que seamos uno, a lo largo y ancho de todo el mundo, uno solo, en Cristo, el cuerpo de Cristo, sin divisiones, sin envidias, sin distanciamientos. Eso es lo que el Señor procura a través de su Espíritu Santo, derribando todas las barreras. ¿Y a ti qué? Le preguntó Jesús a Pedro. Y bueno, pues ahora, después de comentar esa última pregunta, ahora podemos considerar la segunda pregunta. Y bueno, esta segunda pregunta evidentemente no es la única pregunta que encontramos en la Escritura refiriéndose a lo que Jesús preguntó, de ninguna manera. Pero es la pregunta con la que Dios me sensibilizó en esta ocasión para compartirla con ustedes, así como lo comenté al principio de este mensaje. La segunda pregunta es, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres? Hoy el Señor te dice, ¿qué quieres que haga por ti? Vamos a considerar esta pregunta en su entorno, narrado por Lucas en el capítulo 18. Empiezo a leer desde el párrafo número 35. La Escritura nos dice así: Cuando Jesús estuvo cerca de Jericó, junto al camino estaba sentado un mendigo ciego. Al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era lo que sucedía. Y cuando le dijeron que Jesús de Nazaret estaba pasando por ahí, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Los que iban al frente lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más aún: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús se detuvo y mandó que lo llevaran a su presencia. Cuando el ciego llegó, Jesús le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Y el ciego respondió: Señor, quiero recibir la vista. Jesús le dijo: ya la has recibido, tu fe te ha sanado. Al instante, el ciego pudo ver y comenzó a seguir a Jesús mientras glorificaba a Dios. Y al ver todo el pueblo lo sucedido, también alababa a Dios. ¡Qué evento más impresionante! Impresionante, glorioso, del amor de Dios
por cada uno de nosotros en nuestra necesidad. Este hombre oyó que venía Jesús. En la versión de Marcos de este mismo evento, se nos entrega algún otro dato más adicional. Recuerden que los evangelios se complementan uno con el otro. El ciego se llamaba Bartimeo y Bartimeo quiere decir hijo del sucio, hijo del corrupto, hijo del infame. Qué terrible nombre para una persona llamarle así. Marcos 10, a partir del párrafo 46, nos dice esto. Llegaron a Jericó y al salir de la ciudad, Jesús iba seguido de sus discípulos y de una gran multitud. A veces nosotros pensamos que Jesús siempre andaba en cortito, con poquitos, un grupito aquí, un grupito allá. Multitudes seguían al Señor Jesucristo. Multitudes anhelan la comunión con el Señor. La gente necesita conocer a Jesucristo. Miles y miles de millones de personas en este mundo necesitan conocer al Señor Jesucristo para llenar el vacío de sus vidas, para satisfacer sus anhelos, para poder lograr aquello que necesitan, para obtener aquello que solo Dios les puede dar. Millones. En esta ocasión Marcos dice, le seguían multitudes, una gran multitud. Junto al camino estaba sentado un mendigo llamado Bartimeo, hijo de Timeo, que era ciego. Cuando éste supo que quien venía era Jesús de Nazaret, comenzó a gritar y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Dice, cuando se enteró que era Jesús. Quiere decir que este hombre estaba ahí al lado del camino y pues pasaba gente para un lado, para el otro y se oye la gran multitud y se oye y es algo muy notorio. Oye, ¿quién viene ahí? ¿Quién viene? Oye, es Jesús. Y apenas se entera que es Jesús, él ya había oído los milagros, las maravillas que hacía Jesús para las demás personas. Y entonces grita, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos lo reprendían para que se callara. Ya, cállate, tú, no hagas escándalo. Oye, ¿qué pasa? Venimos aquí con el maestro, no lo molestes. Tiene cosas que hacer, no se puede detener aquí a ver asuntos personales, déjalo en paz. Esa era la actitud de los que se sienten la gran cosa porque salen en la foto. Es una cosa tremenda que sucede aún en el ámbito de la fe. La gente que sale en la foto se siente la gran cosa porque estuvo con el hermano fulano, con el hermano perengano y se retratan con uno y se retratan con otro y sienten que con eso la unción de aquel se les va a pegar. Y bueno, pues algunos venían así, casi haciendo la labor de equipo de choque, guardaespaldas. Yo no sé cuál era su mentalidad. El asunto es que venían y trataban de callar a este hombre que estaba rogando, que estaba clamando por su necesidad. Entonces dice Jesús, muchos le reprendían para que se callara y él con más fuerza gritaba, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo y mandó que lo llamaran. Mandó que lo llamaran. A esos que querían callarlo, les mandó Jesús que lo trajeran. Es impresionante el sentido del humor también que tiene el Señor. Y entonces lo mandó llamar. Y entonces los que lo querían callar, esos que estaban tratando de apartarlo y de esconderlo para que dejara de hacer ese escándalo, miren lo que dice, los que llamaron al ciego le dijeron, mucho ánimo, levántate, Jesús te llama. Qué barbaridad. Definitivamente esa es la condición de algunos.
ay, el Señor te llama ahora. Y entonces, bueno, perdón, pero me causa mucha gracia este asunto. El número 50 nos dice, arrojando su capa, el ciego dio un salto y se acercó a Jesús. Algunos predicadores, comentaristas de estos párrafos han mencionado que para el ciego, pues su capa sería su única posesión terrenal, su único objeto en el que pudiera tener cierta protección, cierta seguridad, que lo protegiera de la inclemencia de los elementos, del sol, del polvo. Y dice que arrojó su capa, o sea, no quería nada que ver que lo pudiera impedir acercarse, y dice, de un brinco se presentó con el Señor. De un salto, dice el verso 50, y Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Y nuevamente aquí el Señor te está preguntando, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le respondió, Maestro, quiero recobrar la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida el ciego recobró la vista y siguió a Jesús en el camino. Hay una diferencia entre el relato de Lucas y el relato de Marcos, que acabamos de leer. En el de Lucas dice, quiero recibir, que reciba la vista. Y en el de Marcos dice que recupere la vista. Ahora, ¿cuál sería la situación? Que nunca hubiera visto o que hubiera perdido la vista en su crecimiento durante sus años de vida. La verdad es que eso no es importante. Lo importante es que clamó por su necesidad y el Señor oyó su clamor, y la fe que este hombre tenía, sabiendo que si clamaba delante del Señor sería escuchado. La fe le permitió obtener lo que quería. Si era recibir, recibió la vista. Si era recuperar, recuperó la vista. El asunto es que por su fe fue salvado y fue sanado. Bendito sea el Señor. Y dice, y enseguida el ciego recobró la vista y siguió a Jesús en el camino. Ahora es nuestro momento de responder la pregunta, ¿qué quieres que Jesús haga por ti? Hoy, ¿qué quieres que Jesús haga por ti? Hoy, en este último día del mes de febrero del 2021, ¿qué quieres que Jesús haga por ti? Y puedes poner la fecha de cualquier día en el que tú estés escuchando y considerando estas palabras. ¿Qué quieres que hoy el Señor haga por ti? Ya comentamos algunas de las razones por las que podríamos responder por qué le buscamos. Ahora es el momento de considerar qué específicamente queremos que Jesús haga por nosotros. El ciego quería recibir o recobrar la vista, según ya vimos. ¿Y nosotros qué queremos recibir del Señor? ¿Será algo en nuestra propia persona? ¿Queremos recibir la salud para nuestro cuerpo? No pensemos que la distancia a la que nos reunimos actualmente puede limitar el poder del Dios vivo. Basta con asomarnos a la Escritura para darnos cuenta de que no es así. La distancia no puede limitar el poder de Dios. Mateo capítulo 8, a partir del párrafo 5, nos instruye acerca de un encuentro muy especial que tuvo el Señor. Al entrar en Cafarnaúm, se le acercó un centurión, un hombre de autoridad, un servidor en las filas del ejército romano. Y le rogó, ese hombre de autoridad, hizo a un lado sus
sus reconocimientos, su autoridad, su poder, el respaldo de su gobierno, el imperio de esa época, lo hizo a un lado. Así como aquel ciego tiró su manto para acercarse al Señor, este hizo a un lado todo ese prestigio, toda esa vanagloria que podría rodearlo por ser un hombre de autoridad en el contexto de Roma. Y entonces dice, y le rogó: Señor, mi criado yace en casa, paralítico y con muchos sufrimientos. Este es un padecimiento grave, es una situación delicada. No soy médico, seguramente un médico podría diagnosticar, quizás con estos síntomas, cuál sería el padecimiento de ese hombre, de ese siervo, del centurión. Yace en cama, paralítico y con muchos sufrimientos. Jesús le dijo: iré a sanarlo. Y bueno, pues al principio de este tiempo con el Señor tuvimos oportunidad de alabar al Señor con su palabra, con este párrafo precisamente: yo iré y les sanaré. Es uno de los temas que pudimos compartir al principio de nuestro tiempo con Dios. Y entonces dice, Jesús le dijo: iré a sanarlo. Y el centurión le respondió: Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una sola palabra tuya bastará para que mi criado sane. Porque yo también estoy bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y si a uno le digo que vaya, va. Y si al otro le digo que venga, viene. Y si le digo a mi siervo, haz esto, lo hace. Al oír esto, Jesús se quedó admirado y dijo a los que lo seguían: de cierto les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Yo les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Luego dijo Jesús al centurión: ve y que se haga contigo tal y como has creído. Y en ese mismo momento el criado del centurión quedó sano. Un comentario al respecto. Ve y que se haga contigo tal y como has creído. La pregunta sería: ¿cómo hemos creído nosotros? ¿Cómo hemos creído en estos días o en estos meses de pandemia? ¿Cómo hemos creído? Ahora que ya están disponibles las vacunas, ¿cómo hemos creído? Es terrible la cantidad, o bueno, la confrontación de los medios en cuanto a la vacunación. Mucha gente está proclamando que la vacunación va a hacer un daño irreversible en la salud de las personas. Y otras personas dicen: no, al contrario, la vacuna es para prevenir y para evitar que la enfermedad pueda causar un daño grave en las personas si lo llegan a adquirir. Entonces, dice aquí, Jesús hablando al centurión, le dice: ve y que se haga contigo tal y como has creído. Si nosotros creemos que esta vacuna viene de parte del Señor para bendecir nuestra vida, así va a ser. Ahora, si nosotros creemos que esta vacuna viene para causarnos un daño y para causar una destrucción a nivel genético de nuestra vida, entonces así va a ser. Es como cuando Pablo estaba recomendando a los creyentes, les decía: si tú quieres comer, come, pero si tu comer va a ser problema para el que no come, pues no comas. O sea, son cosas que cada quien puede determinar de acuerdo a su fe. Nosotros estamos llamados a vivir por la fe.
Y no vamos nosotros a creer o a vivir pensando que Dios quiere hacernos daño. Necesitamos nosotros tener fe y confianza en el Señor. Necesitamos creer que la palabra de Dios es viva y eficaz. Necesitamos creer que Él tiene buen cuidado de nosotros. Conforme lo que nosotros creemos, dice, que se haga contigo tal y como has creído. Tampoco que haya algo, estábamos hablando en cuanto a la distancia no puede limitar la palabra de Dios. El centurión dijo, tan solo di la palabra, y vemos todo lo que sucedió. Y Jesús no fue a imponer sus manos, no fue a orar personalmente por el enfermo. Simplemente este hombre creyó y dijo, solo envía tu palabra, solo di la palabra y mi siervo sanará. Y dice, conforme creíste, que así se ha hecho, y en ese mismo momento el siervo sanó. Y entonces, bueno, la distancia no va a detener la palabra y el amor de Dios sobre nuestra vida. Tampoco que haya algo que Dios no pueda hacer, porque para Él no hay nada que sea imposible. Así lo declaró el ángel que anunció a María que habría de tener un bebé, que habría de ser madre del Señor Jesús. Y ella cuando se extraña dice, no, pues no es posible, yo no he tenido que ver con ningún varón. Y entonces el ángel le avisa y le dice, no hay nada que sea imposible para Dios. Y esto lo vemos en el capítulo 1 de Lucas, en el párrafo 37. Para Dios no hay nada imposible. Y así en nuestra vida, para Dios no hay nada imposible. Y si nosotros estamos considerando la pregunta que dice, ¿qué quieres que haga para ti? Consideremos que para Dios no hay nada imposible. A lo mejor no va de acuerdo a nuestra lógica, a lo mejor no se rige por los principios de la ciencia o de la tecnología o de nuestro razonamiento, pero para Dios no hay nada imposible, nada que sea imposible. Entonces, ¿qué quieres que haga el Señor por ti? Esa es la pregunta de Dios para nuestra vida hoy. ¿Que te ayude a recobrar a tus hijos? En esta vida nada es peor que la muerte. Y Jesús devolvió de la muerte al hijo de una viuda. Algunas personas sufren porque se alejan de sus hijos, porque los hijos se van por caminos inciertos. Y a veces los padres sufren por ese distanciamiento con sus hijos. Y nosotros podemos entender, podemos ver que así como la muerte es lo más grave que puede suceder en esta vida, también hasta de la muerte el Señor Jesucristo pudo devolverle a una viuda a su único hijo. Vamos a verlo cómo lo narra el capítulo 7 del Evangelio de San Lucas. Ya estamos por concluir nuestro tiempo con Dios. Lucas 7, verso 11, la escritura nos dice así. Después Jesús se dirigió a una ciudad llamada Naín. Lo acompañaron muchos de sus discípulos y una gran multitud, otra vez, una gran multitud. Y es que no podía ser de otra manera. No podía ser de otra manera. La gente estaba viendo los milagros, las señales, los prodigios que hacía Jesús. Y son los mismos que el Señor puede hacer en estos tiempos, pero la diferencia es la fe, el grado de fe de cada persona. No es una alucinación colectiva, no es un hipnotismo colectivo. Es la fe de cada persona la que permite que el poder del Dios vivo, el poder de lo alto, se canalice a deshacer una obra del diablo o a satisfacer una necesidad en la vida de las personas que ruegan, que buscan al Señor con todo su corazón. Y entonces dice, cuando se acercó a la puerta de la ciudad, vio que llevaban a enterrar al hijo único de una viuda. Mucha gente de la ciudad acompañaba a la madre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Luego se acercó al féretro y lo tocó.
Y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo: joven, a ti te digo, levántate. En ese momento, el que estaba muerto se incorporó y comenzó a hablar. Y Jesús se lo entregó a su madre. El miedo se apoderó de todos. Ya me imagino. El miedo se apoderó de todos y unos alababan a Dios y decían: un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Y otros más decían: Dios ha venido a ayudar a su pueblo. Y la fama de Jesús se difundió por toda Judea y por toda la región vecina. Entonces, ¿qué quieres que haga el Señor por ti? ¿Que te libre de una situación difícil en tu hogar, en tu trabajo o con tu familia? La oración de algunas mujeres es: Señor, líbrame de mi esposo, o te lo llevas o te lo mando. No son ese tipo de oraciones o ruegos los que el Señor quiere contestar, los que el Señor quiere satisfacer. Vamos a ver, y con esto terminamos, el Evangelio de San Mateo en el capítulo 11. La Escritura nos dice así: en ese momento Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque estas cosas las escondiste de los sabios y de los entendidos. ¿Se acuerdan que decíamos que las cosas de Dios no corresponden a la lógica humana? Aquí Jesús lo está reiterando en estas palabras. Dice: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque estas cosas las escondiste de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños, a las personas sencillas, aquellos que pueden tener una fe fácil, que oyen la palabra de Dios, la reciben con un corazón abierto, con un corazón de fe, y permiten que esa palabra que se siembra en el corazón produzca fruto para vida eterna. Y entonces dice, sí, dice, porque así te agradó, verso 26, sí, Padre, porque así te agradó. El Padre me ha entregado todas las cosas y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Qué quieres que haga el Señor por ti? ¿Quieres que el Señor te revele al Padre a tu corazón? Eso lo podemos tener en Cristo, porque nadie viene al Padre si no es por Cristo. Y entonces dice aquí, vengan a mí todos ustedes, los agotados de tanto trabajo, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. ¿Qué quieres que haga el Señor por ti? ¿Quieres reposo? ¿Quieres descansar de una vez por todas de todas estas aflicciones, de todas estas circunstancias adversas? Ven al Señor Jesucristo y en Él hallarás descanso para tu alma, porque para Dios no hay nada imposible y porque la distancia no puede detener la bendición de Dios sobre tu vida. Quisiera yo tomar un momento para hacer un paréntesis y hacer una invitación para aquellas personas que desean entregar su vida a Cristo. A lo mejor tú has oído algún mensaje o a lo mejor no. Quizás es la primera vez que enfrentas o que estás frente a un mensaje basado en las Escrituras. Y no se trata de religión, amigo, amiga, que nos ves por primera vez quizás. No te estamos invitando a un cambio de religión, estamos invitándote a establecer una comunión con Dios, con el Dios vivo y verdadero. Y no es esto a través de una religión, es a través de una relación de amor, de confianza, una relación poderosa en donde Dios es el que manda y tú eres el que obedece. Así de sencillo.
Entonces, si tú quieres establecer esta comunión con el Dios vivo y verdadero, permíteme guiarte en unas palabras de fe, así como las que yo repetí hace 40 y tantos años. Permíteme guiarte, dame el honor de poderte guiar en estas palabras. Por favor, dile así, de manera que tú mismo puedas escuchar tus palabras. Dile: Señor, te doy gracias por permitirme entender que necesito una relación personal contigo. Te doy gracias por todo lo bueno que tú me has dado hasta este día, pero te pido perdón por lo malo que yo he hecho, Señor, por todas esas maneras en las que yo te he ofendido o he ofendido a mi prójimo, a mis semejantes. Te ruego perdón, Señor. Limpia mi vida, limpia mi conciencia con tu preciosa sangre, esa sangre que derramaste en la cruz del Calvario por mí, por mi salvación. A ti, Jesucristo, a ti te entrego mi corazón en esta hora. Yo abro mi vida, abro mi corazón y te recibo por la fe aquí en mi corazón como el Señor de mi vida, mi máxima autoridad. Y te recibo también como mi Salvador, sabiendo que solo tú estás intercediendo por mí delante del Padre Celestial. Ahora, Señor, te ruego, llena mi vida con tu Espíritu Santo. Permite que mi vida pueda ser elevada a ese entendimiento, ese grado de comprensión para poder recibir tu palabra con mansedumbre y poder vivir por tu palabra, Señor. A través de tu Espíritu Santo en mí, te doy gracias por permitir que a partir de hoy yo sea miembro de tu familia en esta tierra. Muchas gracias, Señor. Amén. Muy bien, pues muchas felicidades a ustedes que recibieron esta invitación y que hicieron esta declaración de fe en esta hora. Muchas felicidades. Estamos a sus órdenes. Manantial Hogar Espiritual es un ministerio para ustedes, para poderles ayudar, para poderles facilitar el conocimiento de la palabra del Señor. Tenemos mucho material en nuestra página de internet. Estamos en Facebook, estamos en el Twitter, estamos para servirles. www.manantial.org.mx es nuestro sitio web. Estamos a sus órdenes y muchas gracias por darnos la oportunidad de servirles. Y bueno, pues a lo mejor todos los demás tenemos alguna situación y podemos responder con esta pregunta: ¿qué quieres que haga el Señor por ti? Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor y recordemos, no hay limitación de distancia. El Señor está con cada uno de nosotros, atendiendo, pendiente de nuestra entrega, de nuestro ruego, de nuestro clamor. No nos limitemos, el Señor está aquí para bendecir nuestra vida. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, porque ahora sabemos que estás interesado en la necesidad de cada uno de nosotros. Y no solamente por nuestro afán de estar cerca de ti, o de impedir que otros más se acerquen, sino estamos cerca de ti con un ruego de nuestro corazón. Y cada uno de nosotros volcamos nuestro corazón delante de ti y te suplicamos, Señor, por esta petición que tenemos en el corazón cada uno, Señor. Te rogamos que tengas misericordia de nosotros, así como aquel ciego clamó por tu misericordia y la recibió, porque la pidió, porque la rogó, porque la suplicó delante de ti con todo su corazón. Y así nosotros
suplicamos tu provisión, suplicamos tu cuidado, tu ayuda, tu auxilio, Señor, en momentos delicados, en momentos difíciles. Ayúdanos, Señor. Establece tu poderosa obra en nuestra vida, en nuestra familia, con los nuestros, con los que amamos. Ayúdanos a ser útiles en el engrandecimiento de tu reino en esta tierra. Que cada persona pueda ver en nosotros un testimonio fiel de tu amor, de tu verdad, pero también de tu santidad, Señor. Ayúdanos a permanecer libres de toda contaminación, que no seamos nosotros llamados los sucios, los corruptos, los impíos, que podamos nosotros ser conocidos como gente santa, limpia, comprometida contigo, para gloria de tu santo nombre. Te damos muchas gracias, Padre, porque recibimos por la fe esto que estamos pidiendo cada uno. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. Bendito y alabado seas por siempre, por siempre. Amén. Amén. Pues muchas gracias, queridos amigos. Muchas gracias, hermanos, queridos, hermanas. Gracias por acompañarnos y gracias por permitirnos compartir con ustedes esta verdad. Que Dios los bendiga y primeramente Dios, nos veremos nuevamente el próximo domingo a las 12 del día a través de los medios que tenemos acceso. Que Dios los guarde y muchas gracias por estar con nosotros. Amén.